Conocer sobre derechos humanos, vamos a hablar sobre los estándares para una independencia judicial. Soy Clara Armini, estudiante de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa y junto con Pia Giordana, estudiante de la misma carrera, entrevistaremos a Víctor Rodríguez Recia. Voy a comenzar haciendo una introducción sobre nuestro invitado. Víctor es abogado, experto en derechos humanos, presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza, y presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Para hacer la primera pregunta, queríamos arrancar con una pregunta base. ¿Qué implica la independencia judicial y cuál es su vinculación con los derechos humanos? En primer lugar, pues muchas gracias por provocar esta conversación, esta charla, que más que una clase formal, pues quisiera responder a esa pregunta y cualquier otra que ustedes me hagan desde una perspectiva pragmática. Por supuesto que la teoría es importante y tu pregunta, Clara, responde a una base fundamental que puede ser muy compleja para la gente entender el sentido práctico de la independencia judicial. Y ahí es donde hay que identificar que desde la construcción del Estado moderno, una de las razones de ser y objeto del Estado de Derecho es actuar conforme a la legalidad. Es decir, el poder que le da el pueblo y cómo se delega a ese pueblo en un marco jurídico. En la Constitución establece derechos constitucionales que son derechos humanos, pues con otro nombre, pero derechos constitucionales, derechos humanos son lo mismo. Es decir, se le da un gran poder al Estado a través del gobierno, cualquier forma de gobierno. Y a partir de ahí, la obligación que tiene el Estado, que nosotros le endosamos, es, le damos la soberanía popular, Estado, gobierno, llámese rey, llámese presidente, no importa el nombre, lo que importa es la figura de poder, la autoridad, para poner orden, ¿no? Disciplina, seguridad, orden. Y a cambio de eso, pues, nosotros tenemos que darles impuestos para que todo ese aparato funcione. Pero más que esa parte, hay un contrato no escrito, ¿verdad? Ese contrato no escrito es el que permite marcarle el terreno a través de un contrato social, después a través de la Constitución, se le marca la cancha al gobernante y entonces ahí es donde la independencia judicial juega un papel muy importante. Porque es tan peligroso darle tanto poder a un presidente, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Las autocracias, es decir, cuando no quieren controles, etcétera, que hubo que establecer esos controles precisamente ante el abuso del poder en la historia. Y entonces la división de poderes, los tres poderes, la división de los poderes en un poder legislativo que crea leyes, el poder ejecutivo, que no es absoluto, es para que ejecute las leyes, eso se llama principio de legalidad o se llama imperio de la ley, y luego, muy importante, el Poder Judicial. El Poder Judicial aplica, interpreta la Constitución, aplica las leyes, las interpreta y es el que tiene la última palabra en cuanto a una definición, por ejemplo, entre un conflicto entre poderes. Un conflicto, por ejemplo, entre el presidente, entre el ejecutivo y el legislativo, con la sociedad civil, etcétera. Quien define es el Poder Judicial. Y ahí es donde nace la independencia judicial. Les he dado un paseo así como muy largo para explicar qué es la independencia judicial, pero si no hay ese contexto no se entiende. Entonces, la independencia judicial es como un pilar fundamental del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es el poder a través de una democracia participativa, elecciones, procesos libres y transparentes que se llama sufragio. Y bueno, eso es una parte de la democracia, pero no es todo. O sea, votar y elegir es apenas una parte. Se llama democracia formal. Luego, cuando se ejerce el poder y se rinden cuentas, entonces ya hay una democracia, digamos, participativa, que es cuando el gobierno genera políticas públicas, planes, programas, promesas, digamos, que los plantea a través de un plan nacional. Tiene presupuesto, tiene recursos, tiene capital humano, tiene policía, tiene seguridad, tiene escuelas, tiene colegios, etcétera. Pero no es para que haga todo lo que se le ocurre, sino que todo tiene que estar reglamentado a través de
controles judiciales, auditorías, contralorías, etcétera. Entonces, sin independencia judicial, se pierde esa autonomía que tiene el Poder Judicial, los distintos jueces de las distintas jurisdicciones, para poderle decir a un presidente, a un funcionario público, que hay abuso de poder, que eso no se hace así, que tenía que haber respetado un procedimiento administrativo antes de ejercer cualquier tipo de una actividad que no estuviera autorizada, etcétera. Eh, este principio de independencia judicial pareciera que nos lo ganamos en la lotería. Es algo que no reflexionábamos mucho sobre eso, ¿no? Hasta cuando vinieron las dictaduras. Argentina, pues, es un país que sufrió muy duro el tema de las dictaduras. Y precisamente porque no había independencia judicial, es que no hubo control, la policía, los militares hacían lo que querían, no les importaba respetar los derechos humanos porque sabían que no había jueces valientes. Los jueces no tienen que ser valientes, los jueces tienen que aplicar la justicia, pero como había tanto control, pues no había independencia, había miedo, había temor. Y ahí es donde está el papel fundamental, Clara, de la pregunta que tú me haces. ¿Cuál es la relación entre la independencia judicial y los derechos humanos? Y yo te podría decir que es tan básico, está tan intrínsecamente vinculado la protección de los derechos humanos con un órgano de administración de justicia fuerte, potente, que si no lo hay, pues los derechos humanos pueden quedar en el texto, en la Constitución, etcétera, pero a la hora de aplicarlos, defenderlos a través de amparos, de tutelas o de los recursos, pues no hay una garantía de cumplimiento. Pues tiene que ver directamente con el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos con una independencia judicial poderosa. Bien, siempre me parece muy interesante escucharte, me encanta. Y vinculando con esto que nos has estado hablando del Estado de Derecho, de los sistemas democráticos, me parece importante también que nos cuentes qué estándares internacionales hay respecto a esta materia y cómo se aplican esos estándares en la práctica. Esta pregunta de cuáles son los estándares internacionales se derivan, digamos, de este principio que está en las constituciones de toda persona tiene derecho a tener un juez independiente y parcial, pero eso no nos dice mucho. Entonces, Naciones Unidas, a través de una norma que se llama de soft law, derecho suave, que no es un tratado, pero son principios que los estados tienen que observar. Hay una relatoría que es un órgano derivado de Consejo de Derechos Humanos. Se dictaron los principios básicos relativos a la independencia de los magistrados y de los abogados, ¿verdad? Entonces, esa derivación da como unas señales al Estado y al Poder Judicial para que haga una política y construir toda esta figura poderosa de independencia judicial. Y entonces estos principios, eh, ¿qué dictaminan? Bueno, que ese juez independiente y parcial, que son muchos jueces y muchas juezas, ¿verdad? Aunque hablen singular, tienen que estar creados por un aparato de justicia que garantice personal, despachos judiciales, jueces, salas de audiencias, todo eso. Pero empieza desde la base. ¿Cómo es la independencia judicial a la hora de nombrar a las personas? ¿Cómo es la independencia judicial al momento de que yo, si soy juez, aplico, administro y gestiono la justicia? ¿Cuál es la independencia judicial que me va a librar a mí de amenazas externas, de clientes violentos, clientes corruptos que me quieren extorsionar para que yo resuelva a favor de ellos o en contra de la otra parte? ¿Cómo hago yo para trabajar y ser un defensor de derechos humanos? Porque el juez independiente imparcial es un defensor de derechos humanos en el derecho un modo de vida, calma, familia, proyecto de vida. ¿Cómo hago yo para jubilarme, digamos, pues con seguridad de que no me va a pasar nada? Entonces, estos principios empiezan así. Empiezan diciendo, bueno, la forma o el modelo de designar a jueces lo escoge cada estado, pero tiene que garantizar que ese nombramiento sea
a través de un proceso donde haya una carrera judicial, donde haya conocimiento, experiencia, es decir, estudié en una facultad de Derecho, me capacité, entonces capacitación, actualización, carrera judicial, experiencia. O sea, no es lo mismo ser un abogado litigante que ser un juez. Soy abogado, pero le sumo una serie de atributos que cuestan como proceso. Estudiar, escribir, la academia, formarme, ir a una escuela judicial si es necesario, hacer exámenes de grado, etcétera. Digamos que esa es la primera fase. Una de las cosas que estamos aterrorizados es que México está destruyendo su sistema de justicia de elección de jueces y va a destituir a todos los jueces, todos los jueces federales y también los jueces estatales para que sean nombrados por un proceso electoral. Imagínense, es una locura, eso no se ha hecho en ningún país del mundo, se ha hecho parcialmente en Bolivia, en Estados Unidos, pero no para la generalidad de los jueces. En México, alegando que hay corrupción, sin demostrar esa corrupción, etcétera, más con un fin de cooptar al Estado, a cooptar al Poder Judicial y controlarlo, están destituyendo a todos los jueces. Los jueces que tienen 30 años de trabajar, que han capacitado, que han tenido esta escuela, estos principios, etcétera, van a dejar de trabajar y no se les va a indemnizar mayor cosa, etcétera, y van a ser sustituidos por jueces que no van a tener carrera judicial. Solo se necesita que sean abogados, 5 cartas de recomendación de familiares o de vecinos y una nota de 8 de promedio, ¿verdad? Entonces, eh, para ponerlo en claro, estos principios de cómo se nombran los jueces, para mí se está violando en el caso de México. También después los principios ya saltan a través de que un juez no puede ser, digamos, intervenido, interrumpido en el juicio muy privado y tranquilo para ahora resolver. Por eso normalmente no se reúne con las partes en privado, sino que mantiene una autonomía, una distancia, ¿verdad? Digamos, cierta pulcritud para no participar en eso o no involucrarse en negocios con las partes, no tener ninguna influencia o tráfico de influencias. Pues todo eso está regulado. Luego está regulado lo que es la carrera judicial. Es decir, no van a destituir a los jueces o a los jueces no se les destituye, salvo por una sanción disciplinaria demostrada. No en función de que falló de una manera u otra, sino porque falló, digamos, hubo corrupción, resolvió en contra de la ley, comete prevaricato, etcétera. Si es un juez que no comete ninguna sanción disciplinaria grave, etcétera, él va a tener garantizada hasta su jubilación. Este es, digamos, otro principio fundamental de la carrera judicial que está dentro de los estándares internacionales. Tenemos el otro principio que es importante, es económico, es el que tener un salario digno, un salario importante, un salario, digamos, que le dé la tranquilidad de no tener que andar buscando un segundo trabajo, por ejemplo, para poder gestionar los gastos económicos de la familia, etcétera, para que se concentre tiempo completo a la justicia. Es un trabajo de tiempo completo. Y también está todo el tema, digamos, de un fuero especial como defensores de derechos humanos y que se pueda, pues, jubilar y tener digamos, una pensión razonable. Estos principios de Naciones Unidas se complementan con otros principios de Bangalore y otros principios eh, de regionales que también más o menos hacen copias o complementan toda esta explicación que le estoy haciendo de el inicio para ser juez o jueza, cómo debe ser tu trabajo con tranquilidad, hasta culminar con una carrera judicial por años, digamos, que le permita rendir cuentas a través de procesos de apelación pero que no sea sancionado por sus decisiones. O sea, sus decisiones deben ser obviamente respetadas y se analizan a través de un proceso de apelación. En otras palabras, el juez o la jueza es el funcionario más supervisado porque todos los días le ponen recursos
Es decir, todos los días hay un escrutinio sobre las decisiones. No es fácil ser juez. Entonces, lo que hacen estos estándares es regular o acomodar o implementar estas garantías de independencia judicial. Víctor, desde tu perspectiva del trabajo que has realizado por todos estos años, ¿cuáles son los ataques más habituales que vemos a la independencia judicial dentro de América Latina? En América Latina se empezó atacando a los jueces que podían ser incómodos para el control judicial. A ver, cuando hay una democracia, no duelen prendas, es decir, no debe haber una intromisión ni una afectación y debe dejársele al juez de la materia que resuelva un conflicto, una contratación administrativa, un conflicto entre poderes, etcétera. Y no debe ser invadida, digamos, esa decisión. No debe ser llamado ese juez o ese tribunal por un presidente de la República para que resuelva de la misma manera. Hay dos tipos de independencia judicial, la que se llama la endógena y la exógena, la objetiva o la subjetiva. Digamos, la subjetiva es cuando se viola la independencia judicial y es desde tribunales superiores o de la presidencia de la corte o de magistrados o de ministros, le dicen a un juez cómo tiene que resolver. Eso no puede suceder. Ese es uno de los, digamos, principales ataques que se empezaron a dar en Latinoamérica pues, hace algunos años, o muy excepcionalmente. La independencia objetiva es cuando la violación de la independencia judicial viene de otros poderes. Por ejemplo, que el poder legislativo reduce el presupuesto por una venganza porque la Corte Constitucional o la Corte Suprema resuelve en una materia que incomoda al poder legislativo. Entonces van a querer reducirle su presupuesto. Esto también es una manera de afectar, ¿verdad? Entonces o el presidente de la República, ¿no? Que pegue una llamada a un juez para que resuelva una cosa determinada. Pero eran casos que eran como muy puntuales, ¿verdad? Que se podían dar, que estaba mal que se dieran, ¿verdad? Pero no era como una corrupción generalizada o algo así. El problema de ahora es que antes era normal escuchar a un presidente de la República serio, respetuoso de la democracia, decir, no estoy de acuerdo con esa sentencia que dictó el juez, pero la voy a respetar. Digamos, eso estaba bien. Ahora no, ahora se les ataca, se les ataca en lo personal, se identifica a la familia, se les persigue, se les busca a ver si tienen algún problema con impuestos o de cualquier otra, se les manda coerción, amenazas, etcétera. Y esas amenazas pueden venir o de las partes procesales o del crimen organizado o de muchos factores, ¿no? Para corromper, para afectar o para generar un temor y se le dice, mire, si no resuelven esta forma o esta otra, pues usted puede tener un problema o no lo vamos a nombrar si es un juez temporal, entonces para garantizar su nombramiento permanente va a resolver de una manera determinada. Uno de los países, digamos, con mayores problemas de falta de independencia judicial es Venezuela y Nicaragua en Latinoamérica, ¿no? Hay muchos casos de la Corte Interamericana precisamente de jueces temporales. No deberían haber jueces temporales, porque los jueces temporales, digo, por lo menos no que se vuelvan permanentes, porque entonces un juez va a tener temor de resolver contra el Estado, contra el gobierno, porque no me van a nombrar, no me van a prorrogar el nombramiento. La lista es tan infinita de formas en afectarlo que inclusive yo puedo ser un juez al cual no me están invadiendo mi independencia, pero yo veo que a colegas míos que resuelven de una manera legítima casos complicados, casos de Estado, etcétera, y que sí reciben amenazas de crimen organizado, o que sí reciben amenazas de operadores de justicia, etcétera, y yo puedo temer y yo puedo decir, si yo no resuelvo en esta manera, me puede pasar lo que le está pasando a un colega. Eso se llama efecto amedrantador y eso es muy grave. Entonces, a veces atacan a jueces o a un grupo de jueces para que el resto de los jueces se autocensuren y eso es terrible. Un colega mío en Costa Rica hablaba del principio, digamos, en forma jocosa, ¿no? Cuando un juez
va a resolver con temor de una manera tal para preservar el puesto. El principio de preservación del puesto, eso es una barbaridad. Entonces, eh, hay mucha creatividad en este tema y yo creo que ahora el ejemplo que les acaba de dar México es el más grotesco, el más grosero, y es la destrucción absoluta del Poder Judicial, ya no quitando a la Corte Suprema o a unos jueces, digamos, que si fueran corruptos o si había corrupción, pues había que atacarla de otra manera, pero no se quema el templo para matar, digamos, a la ratonera, ¿no? O sea, si hay ratas, no quemas el teatro, no quemas el edificio. Y eso es lo que está pasando en México. Y eso es lamentable. Entonces, hay muchas maneras. Hay reformando la ley, rebajándole el salario, reformando la constitución. eh, y, y eso es a lo que estamos ahora, ¿no? En discursos y narrativas muy violentas contra los poderes judiciales. Muchas Muchas gracias. gracias por hablar con nosotras y por tomarte el tiempo de estar acá y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Los invitamos a conocer los próximos anteriores del podcast Conocer sobre Derechos Humanos. Ojalá que les haya interesado y que puedan seguir con nosotros escuchando. Somos Ecojur, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. E integrantes del ODH, el Observatorio de Derechos Humanos, y la Cátedra de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la carrera de Abogacía. En equipo, producimos Conocer sobre Derechos Humanos, un material pedagógico accesible para entender, comprender y conocer el campo de los derechos humanos. Seguinos en Ecojur UNPA. Hasta la próxima.